¿Por qué fue creado el ser humano? ¿Y por qué Dios lo puso en un jardín, y no en una ciudad, una montaña o un templo? El Edén no fue solo el principio de la historia humana, fue una profecía viva. Cada árbol, cada palabra de Dios, cada decisión de Adán, nos estaba hablando del propósito eterno de Dios, de Cristo, y del destino de toda la humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en el Edén te revela quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer a fondo historias como estas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Detente un momento. El Dios eterno, el creador del universo, no formó robots, no programó esclavos, Él soñó con hijos. Hijos que llevaran su gloria, reflejaran su carácter y gobernaran con Él. Por eso, dice la Escritura, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El hombre fue creado con identidad, imagen, propósito, gobierno y relación, comunión. No fuiste creado para el vacío, fuiste creado para el reino. No fuiste hecho para vivir lejos de Dios, sino para caminar con Él todos los días. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Edén no era solo un lugar geográfico. Era un reflejo profético del reino de Dios. Allí estaban la presencia, el gobierno y la vida eterna. Todo lo que el hombre necesitaba fluía desde el centro, la comunión con Dios. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Este río no era solo agua física, era símbolo de vida espiritual, abundancia y expansión del reino. Y en medio de todo eso, el árbol de la vida, símbolo de eternidad, sombra de Cristo mismo. El Edén era una muestra, una antesala de lo que Dios quiere restaurar eternamente. Pero para que eso ocurriera, el hombre debía elegir la comunión por encima del conocimiento, la obediencia sobre la autonomía. El reino estaba abierto, pero algo vino a interrumpir el diseño eterno. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El pecado no comenzó con un acto, sino con una duda sembrada en el corazón. La tentación fue clara: seréis como Dios. Pero eso es lo que ya eran, hechos a su imagen. El enemigo no ofreció algo nuevo, solo distorsionó lo que ya tenían. Así comenzó la rebelión. No fue un accidente. Fue una decisión consciente de desconfiar de Dios y tomar el control. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. La inocencia se quebró. El temor nació. Y por primera vez en la historia, el hombre se escondió de aquel que lo amaba. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Aún en medio de la caída, Dios no se alejó. El hombre pecó, pero Dios buscó. Esta es la esencia del Evangelio. El hombre huye, pero Dios persigue con amor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia y aparece en la 3ª página. Es el primer anuncio del Evangelio, conocido como el protoevangelio. Dios no esperó siglos para prometer salvación, lo hizo en el mismo instante en que el hombre cayó. Dios prometió que de la mujer nacería una simiente, un descendiente, que derrotaría al enemigo para siempre. Esa simiente es Jesucristo. En la cruz, Él fue herido, sí, pero con su resurrección, aplastó la cabeza de la serpiente. La historia de redención comenzó en el Edén. Y desde entonces, todas las Escrituras apuntan a Él, el segundo Adán, el Redentor prometido. Desde el principio, Dios no nos dejó sin esperanza. Desde el Edén, Cristo fue anunciado. Y ahora, la decisión está ante nosotros: seguir ocultos o salir al encuentro de ese Salvador. Después de la caída, Dios tomó una decisión firme. El Edén fue cerrado. La entrada fue sellada, protegida por querubines y una espada flamígera.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Dios cerró el Edén para evitar que el hombre viviera eternamente en su pecado. Si el hombre hubiera tomado del árbol de la vida en su estado caído, habría vivido separado de Dios para siempre. ¿Por qué la espada? Porque el pecado tiene consecuencias. No hay acceso a la vida eterna sin justicia. Pero lo que el hombre no sabía en ese momento, Dios ya tenía un plan. En medio del juicio, Dios ya había ofrecido la esperanza. Esa espada flamígera que cerraba el camino al árbol de la vida, sería finalmente vencida por otra espada, la cruz de Cristo. Y sobre su cabeza, en el madero, estaba escrita esta causa: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. En la cruz, Jesús tomó el castigo que Adán y Eva merecían, y rompió las barreras que impedían el regreso al Edén. El Edén estaba cerrado, pero la puerta de regreso se abrió en Cristo. Lo que fue perdido por el primer Adán, fue restaurado por el segundo Adán, Jesucristo. Ahora, todos aquellos que creen en Él tienen acceso al árbol de la vida, no por sus obras, sino por la gracia divina. El Edén no fue para siempre cerrado. La restauración está en marcha, y está disponible para ti a través de la fe en Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán falló. En el Edén, Dios le dio el don de la vida eterna, pero eligió la muerte a través de la desobediencia. Pero Dios no dejó la historia allí. La misma escritura que describe la caída, también revela el plan redentor. Así que también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo es el segundo Adán, el reparador del daño hecho por el primer Adán. En el huerto de Getsemaní, vemos lo que podemos llamar el Edén invertido. Allí, Jesús no cayó, sino que venció la tentación. Mientras Adán cedió a la serpiente en el Edén, Jesús resistió al enemigo con la obediencia perfecta, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Edén, Adán puso su confianza en sí mismo. En Getsemaní, Jesús puso su confianza completamente en el Padre. El primer Adán trajo el pecado, la muerte y la separación. Pero el segundo Adán trajo la vida, la victoria y la reconciliación con Dios. Donde Adán falló, Jesús venció. A través de su obediencia perfecta, Cristo destruyó el poder de la muerte y del pecado. Escucha estas palabras de Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo lo que Adán nos dejó: la culpa, la vergüenza, la condena. Pero en su resurrección, Él nos dio acceso al reino que Adán perdió. Jesucristo, el segundo Adán, nos ofrece la restauración total. Aquel que fue obediente hasta la muerte, nos invita a entrar a la vida eterna. La historia no terminó con la caída de Adán. Comienza de nuevo en Cristo. El Edén cerrado se abrirá nuevamente para los que están en Cristo, el segundo Adán, el Redentor del mundo. Lo que comenzó en un jardín, terminará en gloria. Desde el principio, el Edén fue el lugar donde Dios caminaba y compartía su presencia con el hombre. Pero el pecado cerró ese acceso. Sin embargo, lo que perdimos en el Edén no ha sido olvidado por Dios. Él ha prometido restaurar todo lo que fue destruido. En Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, vemos un retorno al Edén, pero esta vez restaurado y perfecto. La voz de Juan, inspirada por el Espíritu, nos revela este futuro glorioso: y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. El árbol de la vida ha vuelto. La vida que Adán perdió al desobedecer es restaurada en Cristo. Este no es solo un árbol físico, es la fuente de la vida eterna. Jesús mismo dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En él, el árbol de la vida cobra su pleno significado. Jesús, el Cordero de Dios,
nos ofrece vida eterna al reconciliarnos con el Padre. Y lo más glorioso, la presencia de Dios será restaurada completamente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Apocalipsis 22, 3-4. En el Edén, Adán y Eva vieron la gloria de Dios, pero se ocultaron por su pecado. Pero en el reino venidero, todos aquellos que han sido redimidos podrán ver el rostro de Dios sin temor, sin separación. En ese día, toda la creación será restaurada. No habrá más dolor, ni muerte, ni maldición. La gloria de Dios será nuestro gozo y nuestra luz. El Edén, el jardín de Dios, no solo será restaurado, será eternamente glorificado. Lo que comenzó en un jardín de perfección y belleza, terminará en la ciudad celestial, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? El primer llamado de Dios fue a Adán, que, después de haber pecado, se escondió en el jardín. Ese mismo llamado resuena hoy, no solo hacia Adán, sino hacia todos los seres humanos. Hoy, Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? En el Edén, Dios no vino para condenar, sino para buscar a los perdidos. Aunque Adán y Eva se ocultaron, Dios vino a buscarlos. Hoy, ese mismo Dios busca a cada uno de nosotros. La pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde estás tú? Desde el Edén, el llamado de reconciliación ha sido claro. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No importa cuán lejos hayas caído, Cristo vino a restaurarte. En Cristo, la puerta al Edén se abre de nuevo. La reconciliación que Adán perdió es recuperada por medio de Jesús. El primer Adán nos trajo la caída, el segundo Adán, Cristo, nos trae vida y la posibilidad de entrar al reino eterno. ¿Dónde estás tú? Tal vez te has alejado. Tal vez te sientes perdido o lejos de Dios. El llamado sigue vigente. Dios te está buscando, como lo hizo en el Edén. Y Él te llama a regresar, no en tus propios méritos, sino por la gracia de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, Cristo te ofrece reconciliación. El Edén fue cerrado por un tiempo, pero la restauración que comenzó en Cristo se llevará a cabo por toda la eternidad. Hoy es el día de regresar a la presencia de Dios. El llamado está abierto, y Cristo está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. ¿Dónde estás tú? Dios te llama a volver a Él, a reconciliarte y a recibir la vida eterna que solo se encuentra en Cristo, el segundo Adán. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu sacrificio en la cruz. Reconozco que soy un pecador y que he estado lejos de ti. Perdóname por mis errores y por haberte fallado. Hoy te pido que me limpies con tu preciosa sangre y que me hagas una nueva creación. Te entrego mi vida, y quiero seguirte con todo mi corazón. Ven a mi vida, sé mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad de regresar a ti. Amén. Si has orado con sinceridad, has dado el primer paso hacia una vida transformada por Cristo. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora, si este video ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, para que juntos sigamos creciendo en la palabra de Dios. También, te animo a dejar un comentario respetuoso con tus pensamientos o preguntas, y a compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.